Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañen aquí en La Luz en mi Andar. Ciertamente es un honor, un placer, una gran bendición el poder compartir con ustedes de la palabra de Dios, aprender más de ella, adentrarnos, profundizar en ella y especialmente en esta serie Hechos Básicos de la Fe, poderte ayudar o podernos ayudar, mejor dicho, a aprender acerca de lo que Dios espera de nosotros, cómo lo espera y qué debemos de hacer para ser agradecidos con Él y también para estar en paz con Él. Les agradecemos por su compañía día tras día que nos han acompañado en este proyecto y esperamos que cada una de las lecciones y sesiones que compartimos sean de edificación y de exhortación para todos los que participamos en ellas. Muchas gracias por acompañarnos desde los distintos puntos de nuestro continente americano y gracias por ser parte de nuestra familia. Antes de iniciar con la lección del día de hoy, pongámonos con Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la bendición que nos da en este día de poder compartir y estudiar más de su palabra. Le pedimos, Señor, que seas con cada uno de nosotros, con cada uno de los que nos conocen, con cada uno de las personas con las que entramos en contacto y que podamos ser luces en este camino que tanta oscuridad muestra. Le pedimos, Señor, que seas con los distintos países y la pandemia que hay alrededor y que cada día podamos encontrar maneras de llegar a esa nueva normalidad y también tener esa hermosa oportunidad de poder volvernos a congregar y vivir como la familia de la fe. Le pedimos también por los distintos conflictos que se dan en Estados Unidos, especialmente por los problemas relacionados al racismo, comprendiendo, Señor, que todos somos hijos suyos, todos somos hechos a su imagen y semejanza, sin importar el color. Ayúdenos, Señor, a tener una mente más positiva y correcta ante estas situaciones, y como he mencionado anteriormente, seamos esa luz que tanto se necesita en este mundo. Ahora que estudiamos acerca de los hechos básicos de la fe y especialmente acerca de la iglesia que Jesucristo construyó o edificó, le pedimos tener nuestras mentes abiertas, nuestros corazones dispuestos a aprender más y más de lo que usted establece en su palabra, por encima de lo que las personas tienen por tradiciones o por ideas. Es en el nombre de Cristo Jesús que le pedimos todo esto y agradecemos. Amén. Pues sí, amados hermanos, continuamos entonces. Hechos básicos de la fe. Recordando nuestro texto clave de estudio es en 2 de Pedro 3:18, en cómo debemos de crecer, no un momento, un ratito cada semana, no una vez perdida cada año, porque ciertamente ningún niño crece de esa manera. De esa manera, nuestro ser espiritual tampoco crece una vez, una hora por semana, como algunos a veces pareciera comprender que la iglesia es una vez a la semana estar un rato sentado en algún lugar, escuchar a alguien hablar, escuchar a alguien cantar, salir de ese lugar y decir escuché la palabra de Dios y ya con eso crecí. Ninguno se nutre, ninguno se alimenta de esa manera y espiritualmente tampoco es de esa forma. Es así como debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo y a Él que sea la gloria ahora y siempre, ahora y por toda la eternidad, hasta el día de la eternidad. Amén. Es de allí que comprendemos cuál es nuestro enfoque de este estudio, cuál es nuestro enfoque de seguir practicando lo que Dios enseña y cómo podemos también llevar ese mensaje a otros que quizás no han tenido la oportunidad de conocerlo y acercarse a Dios. Y especialmente, como vamos a estar viendo en esta noche, es comprender cuál es la iglesia que Cristo construyó, cuál es la iglesia que Jesús edificó. Ese es el enfoque de la lección de esta noche. La semana pasada hablábamos acerca de que Jesucristo vino con dos propósitos. Uno era buscar al hombre pecador y salvarlo de sus pecados, y el otro era ganar o comprar su iglesia, como hablamos en singular. Entonces, la pregunta que viene en este momento es ¿por qué hay tantas iglesias? Y recuerdo que terminamos con esa pregunta en nuestras mentes y le sugerí ver el video disponible en el sitio web Buscando la Verdad, en el que hablamos y discutimos acerca porque hay más de 38,000, 43,000, no sé cuántas hay ahora, denominaciones en el mundo. Se dice o se estima que hay cerca de 4,200 religiones en el mundo. Y esas religiones se han ido dividiendo, se han ido seccionando al punto que hay toda esa cantidad de denominaciones. Y acerca del término de denominación hablaremos en unos minutos, casi finalizando nuestra lección del día de hoy. Pero por el momento
quiero que veamos algunos números. ¿Sabes? Antes de dedicarme al 100% a predicar el Evangelio y a ser un siervo del Señor, trabajaba en una empresa como analista de negocios. Por lo tanto, los números siempre han sido algo que me gusta, algo que me impacta, la estadística. De allí que deseo compartir unos números que hemos encontrado a través de el Centro de Investigaciones Pew, un organismo en Estados Unidos que se dedica a hacer encuestas y a verificar información o al menos indagar información que se va dando. Dentro de la información, mucha información que hay disponible en ese sitio web o en esas encuestas o en esos reportes, tenemos que 8 de cada 10 personas se identifican en el mundo con algún tipo de religión. Esto involucra un 84% de la población mundial. 8 de cada 10 personas. ¿Te imaginas eso? Hay 2 personas que dicen, no conozco religión alguna, pero el resto en algo creen. Y eso es parte de la naturaleza del ser humano. Usualmente buscamos en algo en que depositar nuestra fe. De esa cantidad de personas, tenemos que 2.200 millones de personas en el mundo profesan o dicen o se identifican con el cristianismo. Esto es un 32% de la población mundial. Volviendo a números, estamos hablando entonces que 1 de 3 personas en el mundo dice creer de alguna forma en nuestro Señor Jesucristo. Además de esto, cerca del 50% de esos 2.200 millones, así que estamos hablando de cerca de 1.100 millones de personas, dicen o se identifican como católicos, conociendo que es una de las iglesias quizás con más fortaleza en el mundo, una de las iglesias con más historial también, si se puede decir. Entonces, vemos cómo se van dando estos números. Estamos hablando que fuera de ese 50%, entonces está la otra mitad. 1.100 millones de personas en este mundo dicen creer en Cristo, no necesariamente en la Iglesia Católica, pero dicen creer en Cristo de alguna u otra manera. Y vemos cómo todo esto va dándole forma a esta pregunta de por qué hay tantas iglesias. Los 3 países con más presencia cristiana, si se puede decir, con la mayor población cristiana o que se identifica como cristiana, miren qué interesante en dónde están. Estados Unidos, Brasil y México. ¿Qué significa esto? De nuestro lado del mundo, aquí en América, es donde hay más grupo de personas que profesan creer en un hombre que vivió en el otro lado del mundo, muchos años antes de que nosotros fuésemos descubiertos. Estas personas, en estos países particularmente, aparentemente, según los números que vemos, son los que más dicen Cristo vive. Y son países que sabemos que tienen una gran población en nuestro continente y que ejercen una gran influencia también en nuestro continente. Pues es interesante cómo, a pesar de que el cristianismo empezó en Israel, allá en Europa, en estas áreas, hoy está más fuerte en nuestra región. La razón más popular dada porque precisamente el catolicismo poco a poco ha ido perdiendo terreno, con lo que se conoce como el protestantismo, que es básicamente todas aquellas religiones cristianas que se oponen al catolicismo. Entonces, todo este grupo ha ido perdiendo terreno y la razón principal por la que han ido perdiendo terreno, se dice, de acuerdo a estas estadísticas o estas encuestas, es porque tienen el deseo de tener una conexión personal con Cristo. Y es que sabemos que usualmente en el catolicismo se recurre al sacerdote, al cardenal, al obispo, al papa, antes que a Jesucristo. Mas en el protestantismo se ha hecho su enfoque de que Cristo es superior a ellos. Pero aún así, es importante comprender que todo esto causa que se den muchas divisiones. Sean divisiones porque las personas buscan algo más, las personas buscan creer en otras cosas y constantemente hay división tras división tras división, al punto de que una iglesia que quizás se crea única tiene divisiones a las que conocemos como denominaciones. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? De eso estaremos hablando en esta sesión. En primer lugar, quiero que veamos qué efectivamente Jesucristo dijo cuando hablaba con Pedro, cuando Pedro hizo esa gran confesión. Jesucristo dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, que es la confesión, no es Pedro, como el otro grupo religioso que mencionamos, trata de insistir de que es Pedro el inicial, la piedra angular,
o la piedra inicial de la iglesia. Estamos hablando aquí que lo que dijo Pedro es esa roca. Es sobre esa roca que dice Jesucristo estableceré mi iglesia. ¿Cuál fue la confesión? ¿Cuál fue la roca? Fue precisamente haber dicho, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, tenemos esta situación que nos lleva entonces a necesitar escudriñar la palabra de Dios. Y es esa la parte elemental de nuestro estudio. No es lo que yo les quiera decir, no es lo que un sacerdote quiera decir, no es lo que algún ateo quiera decir, es irnos a la fuente, como recordamos, estudiamos la norma de autoridad en la religión, es la Biblia, no el hombre. Entonces, en base a esto, vamos a ir explorando y vamos a ir viendo por qué efectivamente Jesucristo dice mi iglesia, hablando de una sola iglesia y no de los miles de iglesias que hoy hay en el mundo. El detalle está precisamente de dónde empezaron a salir todas estas iglesias. La palabra de Dios nos afirma que tristemente iba a ocurrir, que a pesar de que Jesucristo vino y murió por nosotros, vino y estableció el reino, vino y estableció la iglesia y dio las instrucciones para que la iglesia siguiese, el hombre iba a encontrar formas de dividirse y de hacer las cosas no de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, se profetizó que la gente dejaría la verdad. Textos que nos ayudan con respecto a este pensamiento para confirmar con la palabra de Dios son Hechos 20, 28, 31. Quizás recuerdes que hemos visto el versículo 28 en el que se hablaba acerca de estos hombres a los que se da la autoridad de cuidar por el rebaño, que es la iglesia, y se les dice que Jesucristo ganó o compró con su sangre a esta hermosa iglesia. Pero también se hace saber en los versículos 29 y 30, yo sé que después de mi partida, Pablo hablándole a estos hombres que tienen el liderazgo en la iglesia en ese momento, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Personas con malas intenciones van a entrar a hacerle daño al pueblo de Cristo, al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Y de vosotros mismos, o sea, no solamente va a venir gente de afuera, sino que personas que forman parte del cuerpo del Señor, Pablo está afirmando, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, hombres que van a estar hablando cosas que no es lo que Jesucristo espera que se enseñe, que comienzan a cambiar el significado de la palabra, que comienzan a interpretar cosas que la palabra de Dios nos dice para enseñar cosas que son incorrectas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, vemos que desde el principio, incluso de la misma iglesia, ya se había anunciado, van a haber divisiones, van a haber personas que van a hacerle daño a la iglesia desde adentro. Pablo mismo, a su hijo en la fe, en sus dos cartas, le escribe acerca de esta advertencia. Le hace saber en la primera carta, en capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se alejarán de la verdad de Dios, dejarán de seguir lo que Jesucristo estableció, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, las enseñanzas del mal. Esto a mí no me gusta muy bien como lo está enseñando Jesucristo. Para mí es más bonito hacerlo de esta manera, me es más beneficioso hacerlo de esta otra manera. Yo creo que esto no va a funcionar como Jesucristo dice. Yo sé más que Jesús y yo voy a hacer esto. Este tipo de pensamientos o doctrinas es lo que empezó a causar que hayan tantas y tantas iglesias hoy en día, porque comenzaron a buscar su beneficio en lugar de la verdad del Señor. Segunda Timoteo 4, el versículo 2, sabemos que dice que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero vemos que Pablo le hace saber a Timoteo, te encarezco, te pido, te ruego que hagas esto, predica la palabra. ¿Por qué? Veamos que dice en versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, con respecto a sus propios errores, con respecto a sus propios deseos. Yo quiero esto, Dios me dice que no, pero yo quiero esta otra cosa, yo quiero seguir haciendo estas cosas y voy a enseñar esto. Pablo le está advirtiendo a Timoteo, sigue predicando el evangelio completo,
Sigue predicando la palabra de Dios como debe de ser, como ha sido dada. No te apartes de eso porque están estos que se van a apartar y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ay, no, es que me gusta más pensar que Jesucristo tiene un corazón tan enorme que me va a perdonar todo lo que yo haga, a pesar de que yo sé que no debo de hacerlo. Entonces voy a enseñarle a las personas otras facetas, voy a enseñar a las personas otras cosas, voy a enseñar que Cristo ciertamente nos ama a todos y que no importa las preferencias o las actitudes que tenga, Él es amor y Él nos va a perdonar todo eso. Todas estas personas comenzaron a generar estas fábulas, comenzaron a generar estas historias fuera de la palabra de Dios, comenzaron a establecer decretos fuera de la palabra de Dios, comenzaron a buscar, esto no me gusta, yo voy a crear mi propio grupo, pero creo en Cristo. Y todo esto causa que se den todas estas iglesias. Estos miles de iglesias, a pesar de que Jesucristo efectivamente, como hemos leído y hemos aclarado, vino a establecer una sola. Ahora bien, quizás algunos están haciendo el comentario, la pregunta que voy a hacer a continuación, porque sabemos que hay muchas personas que piensan de esta manera, y es que al final de cuentas las iglesias todas son iguales. Es lo que dice la gente. ¿Pero es cierto esto? ¿Realmente las iglesias son todas iguales? Hay peso en las palabras que estamos diciendo ahora, porque ciertamente no. No todas son iguales. Pueden parecerse en algunas cosas, pero no son iguales. Pueden tener algunas características que parecieran ser iguales, mas hay grandes diferencias. Y de ahí es precisamente que estamos buscando cómo encontrar la iglesia que Cristo construyó, la iglesia que Cristo edificó. ¿Cómo puedo saber eso? Veamos brevemente dos ilustraciones, dos ejemplos vamos a ver que nos pueden ayudar a comprender de que no todo es igual a pesar de que algunas personas piensan de esa manera. Pensemos en primer lugar en el ejemplo de un hijo perdido, ¿sí? Algunos hemos tenido la experiencia de que tal vez nuestros hijos se nos desapareció por un tiempo y fue algo traumante, fue un momento difícil y quizás tristemente hay algunos que también tengan la idea de que o han tenido la experiencia que lamentablemente perdieron a su hijo y no supieron más de él. Un momento muy triste. Pero efectivamente en el momento que ocurre, se te pierde tu hijo, vas a la delegación de policía, ¿qué esperan los policías de tu parte? Que des detalles o incluso una foto de tu hijo. Entonces, pensemos, por ejemplo, en este caso hipotético, en mi hijo. Mi hijo es varón. En el momento en que hicimos esta presentación tenía cerca de 15 años. Su color de ojos es café oscuro. Su cabello es casi, es tirando, es una tonalidad bastante negra, es bastante oscuro su color de cabello. Y en ese momento era corto el cabello que él tiene. Su tono de piel es canela, no es pálido como su padre, sino que tiene un color bien bonito. Y además de eso, en ese momento tenía una complexión atlética porque le gustaba hacer mucho ejercicio. Entonces, en ese momento, si yo hubiese ido a la policía al reportar, se ha perdido mi hijo, estos son los detalles que tengo de él, llega la policía y me llama al rato que ya encontramos a su hijo, señor. Ay, qué bueno, voy allá para buscarlo. Y este es el muchacho que tienen. ¿Puedes ver en esa foto a alguien que asemeje tener 15 años? Cabello oscuro, ojos oscuros, piel canela. Puedes reconocer que efectivamente decir, sí, es un niño muy bonito, pero es mi hijo. Sería un hipócrita si dijera, sí, ese es mi hijo, me lo llevo, cuando he dado incluso los detalles de cómo es mi hijo. Sería un pésimo padre en decir, este es mi hijo y que el verdadero hijo esté perdido porque este jovencito que está aquí no coincide con las características que han sido dadas en descripción de quién es mi hijo. Le digo a la policía, este no es mi hijo, busquen a los padres de este muchacho porque no es el mío. Entonces al rato me llaman y me presentan esta otra persona. Hay características que coinciden con las características que describimos, pero hay una de sumo peso. Este no es un varón. Esta es una muchacha, es una dama, es una joven. El mundo puede tratar de mezclarnos de que ella tal vez es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, pero no es lo que Dios enseña. Aquí claramente vemos que efectivamente es una jovencita. Por lo tanto, una sola característica, a pesar de que las otras quizás coincidan con la descripción dada del hijo, causa que no es mi hijo. ¿Vemos el ejemplo? ¿Comprendemos esto?
¿Qué ocurre? Ahora sí apareció mi hijo. Coincide con toda la descripción que se ha dado, coincide con todos los detalles que hemos estado estudiando y puedo decir, sí, señor policía, efectivamente, muchas gracias, han encontrado a mi hijo porque no hay una sola característica que se quede por fuera para describir a mi hijo, para describir a incluso al que ustedes sí habían visto en foto y que habían ignorado quizás, pero este efectivamente es mi hijo. Todas las características coinciden. Mencioné que íbamos a ver dos ejemplos. Pensemos en un automóvil. Acabo de comprar un automóvil, me costó $8,000, por ejemplo, es de color azul, marca Mazda y tiene capacidad para 5 pasajeros. Ahora bien, tal vez en tu caso has comprado un auto mucho más caro. Tal vez lo has comprado nuevo de agencia. Puede ser que hayas invertido $20,000, $25,000, no sé cuánto dinero o cómo se manejan los precios donde tú vives de los automóviles. Pero piensa en este caso. Esta es la descripción de mi automóvil. Entonces, con base a esa información, pongo el reporte a la policía. Sabemos que incluso está el número de serie del motor y muchos otros detalles que están el registro del automóvil que sirven para esto. Pero que llegue la policía y me presente este automóvil. Tal vez para alguien valga $8,000, pero ¿es Mazda? No, no es de no es ese tipo de marca de automóvil. También, ¿es azul? No lo es. Y honestamente no recuerdo si tiene capacidad para 5 pasajeros, pero en base a breves características específicas del automóvil que me han robado, este no es el mío. Ok, se lo lleva el policía y me llama. Aquí encontramos el otro automóvil. Este sí debe ser su automóvil. Pero ¿qué vemos? Honestamente, hermanos, ¿creen que ese automóvil vale $8,000? Yo pienso que quizás 2, 3, 4 veces más ese precio. No sé, no soy conocedor de automóviles, pero sé que es un auto de lujo, es un auto fino. Pero es azul, tiene capacidad para 5 pasajeros, pero tampoco es marca Mazda. Pero si yo fuese un hipócrita y fuese un sinvergüenza, ¿qué haría? Ay, sí, señor oficial, ese es mi automóvil, excelente. ¿Dónde firmo para llevármelo de una vez? Pero como cristiano que soy en primer lugar y como persona honesta que soy en segundo lugar, sé, este no es mi automóvil. Quisiera quizás que fuese mi automóvil, pero no lo es. Por lo tanto, no coincide con las características y no es el indicado. Luego llega el policía y entonces ya encuentra un automóvil con todas las descripciones, el número de serie y toda la información. Y efectivamente, señor oficial, todos los detalles son importantes y cada una de las características que se llenó el reporte de robo coinciden con este automóvil. Muchas gracias, señor oficial, por encontrar mi auto. Entonces vemos, en base a estos dos ejemplos, que no todas las cosas son iguales. Pueden haber algunas características similares e incluso algunas características iguales, pero no son todas las cosas iguales. Y de esa misma manera necesitamos hacer el enfoque o el acercamiento a la iglesia. ¿Por qué? Porque aunque parezca ser como otras iglesias, a menos que una iglesia tenga todas las características de la iglesia de la cual leemos en el Nuevo Testamento, no puede ser la iglesia que Jesús construyó o edificó. Así de simple. Tiene que tener todas las características que involucran, que nos revela la palabra de Dios para poder comprender efectivamente esta es la iglesia que Jesucristo edificó. Es la iglesia que Jesucristo compró. ¿Por qué? Porque Él prometió construir una iglesia, solo una iglesia. Por lo tanto, el resto de las demás iglesias que conocemos en la actualidad, en el día de hoy, fueron iniciadas por el hombre, no fueron iniciadas por Dios. Es así como hemos visto estos pequeños ejemplos de los que hemos hablado y ahora deseo entonces ver características de la iglesia que Cristo edificó. Podemos ver en las escrituras características que nos ayudan a identificar, así como identificamos al niño perdido y al auto robado, podemos identificar cuál iglesia es la iglesia del Señor y cuál iglesia es la iglesia establecida por el hombre. Muy bien, sus características. En primer lugar, el antes de su institución. Sabemos que la iglesia había sido profetizada. Sabemos en base a las escrituras que Jesucristo dijo, he venido, el reino de los cielos se ha acercado, estableceré mi iglesia. Pasajes como los que tenemos en pantalla nos ayudan a ver claramente
eso que estoy mencionando en este momento. Mateo 16:18, ya lo comentamos anteriormente. En base a esta confesión, en base a esta roca, edificaré mi iglesia, una, y es de él. Marcos 9:1 dice, también les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y es que Jesucristo y las Escrituras nos ayudan a ver que el reino y la iglesia son uno mismo. Como hablamos la semana pasada, no fue un plan B, no fue un accidente. La iglesia es el reino de Cristo. Entonces, vemos que él dice, van a haber personas en ese tiempo que van a ver cuando la iglesia empieza. Está haciendo saber, hay un antes de esta iglesia. 15:43 dice, José de Arimatea, miembro en nombre del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Él esperaba por el reino. Jesucristo ya está muerto aquí, porque está pidiendo José de Arimatea su cuerpo, pero aún no está el reino, aún no está la iglesia establecida. Lucas 24:46 al 49 nos habla acerca de Jesucristo y haciéndole saber a los discípulos, estén y prepárense y sepan que esto va a iniciar en Jerusalén, de lo que hablaremos en otros minutos más adelante. Y Hechos 1:6 al 8 se nos hace saber que el evento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Aún no estaba. Ya, Jesucristo había muerto, había resucitado y estaba dispuesto ya en este momento a partir hacia el cielo, a ascender. Y los discípulos le preguntan, ¿vas a establecer el reino? Aún no estaba el reino, aún no estaba la iglesia. Entonces vemos que se da esta promesa de que hay un antes de esta institución tan hermosa que es la iglesia del Señor. Pero veamos ahora, nos vamos de Hechos 1, nos vamos hasta Hechos 5. Y en el versículo 11 leamos qué dice. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Qué pasó aquí? Hablamos de que estaban esperando la iglesia. 5 capítulos después nos dice, ya estaba la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Debe haber un punto en medio. Antes, está el antes que hablamos, ahora estamos viendo el después de la institución de la iglesia. Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. O sea, ya él sabe, Juan aquí, pasado muchos años, pues ya la iglesia está establecida. Ya la iglesia está en función, ya la iglesia está entre nosotros. Entonces, vemos esto. Jesucristo había hablado, incluso muchos de ellos, Jesucristo partiendo de este mundo, aún hablaban, va a venir, pero aquí ya se habla de la iglesia y el reino, ya están aquí, y hechos, esto nos lleva entonces, disculpen hermanos, esto nos lleva a buscar cuándo inició. Y ese cuándo inició lo encontramos claramente en el capítulo 2 de Hechos. En el capítulo 2 de Hechos recordamos Jesucristo anteriormente que había dicho, estén en Jerusalén, esperen por el Consolador, que es ese poder que iba a llegar, que es el Espíritu Santo, esperen por Él cuando estén allí, Él se va a mostrar y ustedes van a empezar a llevar el Evangelio por todo el mundo. Y vemos todo eso en la descripción que leemos en el capítulo 2 de Hechos. Recordamos también, Pedro empieza a predicar, habla sobre Jesucristo. Las personas que están escuchando, las multitudes que están escuchando, una gran parte de ellas se conmueven, se compujen sus corazones, se entristecen de saber el mal que han hecho y preguntan ¿qué haremos? Pedro responde, bautícese y arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en eso recibirán el perdón de sus pecados. Al obedecer el Evangelio, el perdón de sus pecados va a ser efectivo y entonces leemos en el último versículo cómo Jesucristo a cada uno de ellos que obedeció el Evangelio, o sea, se arrepintió, fue bautizado por el perdón de sus pecados, fueron añadidos a la iglesia. ¿Por quién? No por el que los bautizó, no por el que les dijo el mensaje, fueron añadidos a la iglesia por nuestro Señor, por Jesucristo, quien es el único que tiene la autoridad, la potestad y el poder para añadir a alguien a su iglesia. ¿Ok? Entonces, en el día de Pentecostés ocurrió todo esto. Y la respuesta que estamos buscando es, en ese día empezó la iglesia. En ese día empezó la iglesia que Cristo construyó, la iglesia que Cristo edificó. Cualquier otra iglesia que haya sido creada o fundada en una fecha distinta, en un evento distinto, no es la iglesia del Señor. Así de simple. ¿Dónde comenzó?
Recordamos al príncipe de los profetas, Isaías. Isaías que vivió cerca de 700 años antes que nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente 700 años antes del establecimiento de la iglesia, había aclarado, según lo que leemos en Isaías 2, 2 y 3, que efectivamente la iglesia iba a iniciar en Jerusalén. Vamos a leerlo brevemente. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que sea confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Lucas 24:47. ¿Qué dice allí? Dice lo siguiente: y que se predicase en su nombre, palabras de Jesucristo, que se predicase su palabra, en su nombre, perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿en dónde? Jerusalén. Es así como leemos en Hechos 2, están estos hombres, como mencioné anteriormente, están en Jerusalén, empiezan a predicar, y recordamos que dijo Pedro cuando hicieron la pregunta, arrepiéntanse, bauticen y arrepiéntanse por el perdón de sus pecados. Palabras similares a las que Jesucristo les encomendó, como leemos en Lucas 24:47. Pero recordamos que estaban ellos, judíos, estaban allí en Jerusalén. En esa ciudad empieza la iglesia. En esa ciudad, el día de Pentecostés, empieza la iglesia del Señor a trabajar y ha sido edificada. La iglesia a la que asistes tiene un origen distinto, un lugar de origen distinto, una fecha distinta. No es la iglesia que coincide con las características que la palabra de Dios nos ha hecho saber, es la iglesia del Señor. Continuando viendo más características, ¿cuál es su nombre? Mateo 16:18, ya lo hemos hablado, su iglesia, posesión. ¿A quién pertenece la iglesia? Es a Cristo. No pertenece a mí, a ninguno de los expositores de la luz en mi andar, a ningún predicador de la iglesia de Cristo. No pertenece a ningún ser humano la iglesia que esté caminando y viviendo hoy en día o que haya vivido antes. Es de Jesucristo. Así que Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Hechos 28, compró con su sangre. Romanos 16:16, y quizás aquí venga una pequeña consulta, es porque leemos que dice, iglesias de Cristo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces hay muchas iglesias. No. Aquí el término tiene que ver con congregaciones. En ese mismo lugar donde se participa y se practica todo del mismo estilo, lleva entonces la misma enseñanza, el mismo proceso, y por lo tanto esa congregación es una iglesia de Cristo. Esta congregación que hace exactamente lo mismo es una iglesia de Cristo. Sigue todas las características. Es lo mismo. Pensemos en un restaurante, quizás restaurantes de comida rápida. Cada uno quizás son personas distintas, son dueños distintos, son distintas situaciones, pero si se amarran y se manejan bajo el mismo menú, bajo las mismas instrucciones, bajo el mismo, si mantienen todas esas características iguales, tú puedes decir, este restaurante es el mismo que este que está aquí, que este que está aquí, que este que está aquí, ¿verdad? Entonces, la iglesia, en este caso, cuando hablemos iglesias de Cristo, es cada uno de esos pequeños grupos, esas pequeñas congregaciones, hacían exactamente lo mismo una a la otra, enseñaban lo mismo, se regían por las mismas reglas. ¿Por qué? Porque pertenecen a Cristo, no pertenecen al hombre. Es de allí la importancia de su nombre. Y si piensas que el nombre no importa, como muchas personas dirán, de que a mí no me interesa si se llama iglesia esto, iglesia la otra, no sé qué, no sé cuánto, y esto, y esto, y esto. Si piensas así, tenemos un pequeño problema, porque los nombres claramente importan. ¿Le llamarías a uno de tus hijos Satanás? Satanás, ven acá a hacer tu tarea. No, ¿verdad? Judas, Jezabel. Piensa cualquier otro nombre. Incluso hay nombres que tal vez ni siquiera tienen una connotación maligna o errónea, pero es que ese nombre suena feo, yo no le pongo ese nombre a mi hijo. Los nombres llevan peso, ¿cierto? Comprendemos eso, porque los nombres son importantes. Y el nombre de la iglesia del Señor es importante porque no es una denominación. Denominación es descrito en el diccionario como nombre, título o sobrenombre con el que se distinguen las personas y las cosas.
¿Ok? Hay muchas barriadas, hay muchos barrios, hay muchos corregimientos, hay muchas cosas, pero cada uno tiene nombres que los distinguen, a pesar de que son lo mismo. Pero una denominación precisamente es ese título que se da a algo para diferenciarlo de algo más. Y el detalle está en que esos nombres se dan porque es distinto a algo. La iglesia del Señor, a diferencia de todos ellos, está en el detalle de que es lo original, es lo verdadero, es el principio. La iglesia de Cristo no es una denominación como el mundo trata de mostrarlo, como las estadísticas tratan de mostrarlo, como tratan de identificarnos. Vemos que el nombre de la iglesia en sí realmente lo que es una descripción. Iglesia, eclesía, los llamados afuera, los separados, los aparte de. ¿De qué estamos aparte? Del mundo. Entonces, los que son separados, ese grupo es uno solo, un solo grupo, aquellos que se han apartado del mundo. Vemos que está el de, que involucra pertenencia. Ya, la casa de Marlon pertenece a Marlon. La casa de Juan, el restaurante de Felipe, pertenece a esa persona. Entonces, la iglesia de, entonces, esos que han sido separados del mundo son de propiedad de alguien más. Y ese alguien más es Cristo. De allí que el nombre es importante, porque es nuestra descripción. Somos los separados del mundo que pertenecemos ahora a Cristo, porque es quien la edificó y quien la compró con su sangre. Ningún hombre puede haber hecho eso. Y sin embargo, si tu iglesia a la que asistes tiene un nombre distinto, es probablemente porque se está haciendo honor a quien empezó ese movimiento o se está haciendo honor a una práctica de ese movimiento. De allí que está la iglesia metodista, está la iglesia pentecostal, está la iglesia bautista, está la iglesia luterana. Vemos que cada uno de esos nombres lo que está haciendo es referencia a quién la fundó o el movimiento por el cual fue fundado, pero se están apartando de la realidad que la iglesia verdadera y la única iglesia que Jesucristo edificó debe llevar el nombre de quien pagó por ella, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, continuamos con más características porque precisamente quién es su fundador, ya lo leímos en Mateo 16, 18, lo he explicado brevemente en los últimos minutos, pero 1 Corintios 3:11, leámoslo juntos, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si hay alguien que haya fundado la iglesia a la que asistes, y si hay algo en lo que está fundada la iglesia a la que asistes, que es diferente a nuestro Señor Jesucristo, están mal. Porque Pablo acaba de aclararle a los hermanos en Corinto, el único fundamento, la única fundación de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, ¿cómo está organizada? La iglesia, en primer lugar, tiene una sola cabeza. No tiene una casa matriz, no tiene un lugar en la tierra del cual salen todas las ideas para llevar a las distintas sucursales. La iglesia tiene una sola cabeza, esa cabeza es Jesucristo. Efesios 1, 22, 23, Colosenses 3:1. Dentro de la autoridad de la palabra de Dios se encuentra un grupo de hombres que son seleccionados para cuidar, para proteger al rebaño, el rebaño local, cada una de las congregaciones. Y a esos hombres se les conoce por tres términos. No son separados, son exactamente el mismo rol, la misma función, la misma responsabilidad. Ancianos, obispos y pastores. ¿Asistes a una iglesia que tiene solamente un pastor? Hay algo mal allí, porque la palabra de Dios cuando se refiere a hombres y el Nuevo Testamento bajo el cual nos regimos hoy en día, como estuvimos anteriormente, habla siempre de pastores, obispos, ancianos, en plural. La congregación local necesita tener de estos para que puedan cuidar de la congregación. Y sabemos que en nuestra área de Latinoamérica aún falta mucho crecimiento sobre ello. Y de allí que precisamente vamos a tener una sesión especial de preguntas y respuestas esperando tenerlo disponible durante la semana, con preguntas que se nos han hecho exactamente acerca del ancianado, mas tan pronto estén disponibles se los hacemos saber. Pero esta es la autoridad en la tierra, si se puede decir, en cada congregación. Uno de los ancianos de la congregación A no tiene ninguna jurisdicción o ninguna autoridad en la congregación B. De igual manera que un anciano en la congregación B no tiene ninguna autoridad
en la congregación A. Cada congregación es autónoma. Pero de eso, como mencioné, hablaremos más adelante en otra sesión, especialmente de este tema. Pero Hechos 14, 23, 20, 17 al 18, el versículo 28 que ya hemos mencionado varias veces, 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9, estos dos pasajes en particular son los que nos ayudan a comprender cuáles son los requisitos para aquellos hombres que pueden ser seleccionados para ser ancianos. Ningún hombre puede ser impuesto ser anciano, porque en primer lugar el primer requisito es tener el deseo de llegar a ser uno de ellos. Entonces, como mencioné, tendremos otra oportunidad para hablar más sobre este tema. Muy bien, diáconos son aquellos que sirven a la congregación. Y todo eso, nuevamente, es una lección más que deberíamos de ver. Para ir concluyendo, hay una característica que veremos en la próxima semana, en la próxima lección, que es importantísima, y es la adoración. Cómo Dios espera que se le adore, cuáles son los actos que involucran la adoración de acuerdo a la palabra de Dios. Si estos no se llevan de acuerdo a la palabra de Dios, la adoración donde tú estás no es la correcta y no se le está dando el honor y la gloria que Dios realmente merece. De allí que, con más calma, exploraremos esa sección, Dios primero, la próxima semana. Pero la iglesia que fue planeada, o cómo fue planeada, desde el principio. La palabra de Dios nos enseña que todo esto involucra desde el principio. Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra. Todo lo que creyó era bueno. E incluso cuando creó al hombre se dice fue bueno en gran manera. Y vemos cómo precisamente en ese principio, cuando el hombre se equivoca, cuando el hombre peca, cuando cae tentada la mujer bajo la mentira que la serpiente le dice, se hace esa primera promesa que leemos en Génesis 3:15. Y cómo la simiente de la serpiente va a ser herida por la simiente de la mujer, por la simiente del hombre. Y esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Esa primera promesa fue hecha. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento estudiamos y vemos claramente cómo se está dando esa preparación para cuando ese Mesías venga, para cuando ese Redentor venga, cuando esa semilla, esa simiente venga, se da todo ese desglose, se da toda esa historia del pueblo de Israel, se predica, se enseña sobre él, se profetiza sobre él, se escriben poemas sobre él. Toda esta preparación la encontramos en el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos entonces a los evangelios que nos narran la vida de Cristo, leemos como 4 hombres inspirados, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de los cuales Mateo y Juan caminaron con el Señor en esta tierra, nos explican, nos hacen saber, esa promesa se llevó a cabo. Él vino y ha muerto por cada uno de nosotros para darnos la oportunidad de la vida eterna. Y para tener esa vida eterna, tengo que estar en la iglesia del Señor. Su iglesia singular, no plural. La iglesia que Él construyó, la iglesia que Él edificó. Como leemos, edificaré mi iglesia, la he comprado con mi sangre, y ciertamente todo aquel que obedece el Evangelio es añadido a ella. ¿Por qué hay tantas iglesias? Como mencioné, está el video disponible en Buscando la Verdad, mas si desean tenerlo en material impreso, pueden descargar el PDF de este gráfico que está disponible en esa página, amados hermanos. Ciertamente, ¿cómo encuentro la iglesia que Cristo edificó o construyó? Es en las Escrituras. Y está viva hoy, no ha desaparecido. No es una de las denominaciones que el mundo tiene, sino que la iglesia sigue allí. Porque como se ve en el gráfico, ¿cuál es el propósito de los que formamos parte de la iglesia de Cristo? No es vivir acorde a las tradiciones o enseñanzas del hombre o las modificaciones que el hombre ha hecho de la iglesia del Señor, sino es restaurarnos, volver completamente atrás, al punto donde la iglesia empezó, con las reglamentaciones que la iglesia se estableció, con las reglamentaciones que Dios nos puso, y vivir de acuerdo a ello, porque ciertamente no es nuestra, es del Señor. Y es así como podemos volver atrás a la iglesia que Cristo edificó. Gracias, mis amados hermanos, por acompañarme en esta noche de estudio, mañana o tarde, dependiendo de la hora que lo estén viendo. Dios les bendiga ricamente y como siempre los invitamos a acompañarnos martes, jueves y viernes con las demás secciones por parte de mis amados hermanos y compañeros en este ministerio. 7 de la noche, hora centro, hora de Panamá. Empezamos. Aquellos días que hay 12 lecciones, bueno, 7 y 8.
Pero gracias hermanos por formar parte, gracias amigos por acompañarnos. Si tienes preguntas sobre tu estado espiritual, no dudes en hacérnoslas saber. Puede ser que encontremos a alguien en tu localidad que te ayude a comprender el Evangelio, a vivir de acuerdo a comprenderlo y obedecerlo, para entonces vivir de acuerdo a él. Y de allí que nuestra lección de la próxima semana es basado en la adoración que agrada a Dios y la vida cristiana que debemos de vivir. Dios me los bendiga ricamente, tengan una hermosa noche y gracias por estar con nosotros.